Que sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Hablando de la Profecía. Y en primer lugar queremos agradecerle a Dios el favor que nos concede de estar con ustedes en sus hogares, favor que ustedes nos dan juntamente con el profeta Roberto Valle. Vamos a tener el gusto de estar con usted en el siguiente tiempo. Bienvenido, profeta. Gracias, es una extraordinaria empresa, una aventura también con esta planificación de los programas. Hay mucho que hemos platicado con Horacio para poderles servir a ustedes y siéntanse con un buen espíritu porque deseamos el conocimiento y la experiencia que el Señor nos ha permitido que ustedes también lo puedan recibir y poder llevarles a los rincones más difíciles a través de la tecnología estos programas. Es verdaderamente impresionante. Es verdaderamente impresionante todo lo que hay que hablar, ¿verdad? Sabemos que usted tiene muchas inquietudes acerca de la profecía y para eso estamos aquí también, y para que usted tenga oportunidad de hacernos saber sus inquietudes, puede comunicarse con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, puede habilitarla usted en su internet, en nuestra página Hablando de la Profecía, y con mucho gusto en los siguientes programas vamos a estar respondiendo, aportando, aclarando, ¿verdad, profeta Roberto? Tenemos bastante que hablar. Correcto, así es. Póngase cómodo, tenga algo con qué apuntar en su tecnología y no se despegue porque la bendición llega a su hogar. Estamos en nuestro programa Hablando de la Profecía, y existen, estamos seguros acá, muchas inquietudes acerca de lo que vamos a tratar, pero acá con el profeta Roberto estábamos conversando acerca de la multitud de cosas que queremos hablar con ustedes. Es grande el material que tenemos y realmente deseamos organizarlo de tal manera para que pueda ser comprensible, entendible para cada uno de ustedes. Este programa es el primero para que lancemos un panorama general, como cuando uno pues empieza a leer un libro, lo inicia por el prólogo, la introducción, y luego uno ve los capítulos que tiene. Esa es realmente la idea que tenemos para este programa inicial, que ustedes se formen una idea de lo que nosotros vamos a trabajar con el profeta Horacio Lee y su servidor Roberto Valle. Exactamente así será. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar por momentos de lo que son los fundamentos proféticos. Vamos a explicar a qué se refiere la Biblia cuando habla de fundamentos proféticos. Vamos a hablar también acerca de lo que son los dones proféticos, porque sabemos que hay muchas inquietudes acerca de eso. Vamos a hablar también acerca de una pregunta que nos han hecho muchas veces en el ministerio. Por ejemplo, dice la gente: ¿y usted cómo comenzó a fluir? Profeta, le dicen a uno, a Roberto. Entonces de eso queremos hablar también. Por favor, usted permítanos que en este programa introductorio no vamos a profundizar en toda esta temática que estamos hablando, sino darles, como les dije, una idea de todo lo que vamos a platicar. También sobre los errores proféticos, manipulación profética, las creencias falsas en lo profético, la práctica y la experiencia profética, y el valor fundamental del inicio que habló Horacio, el fundamento profético, lo que corresponde al valor tan importante de la Escritura. Sin perder de vista que hay algunos preciosos elementos de los cuales no nos tenemos que descuidar, como dice un amigo mío, un amigo mutuo que está allá en Perú. También van a haber unas buenas dosis de ubicaína profética. Es como para ubicar a cada quien en el diseño de Dios, como para que cada uno de los hermanos, de las personas que nos ven y nos estén viendo en todos los programas, reciban de parte de Dios la dirección para ubicarse en el lugar de donde Dios los ha puesto. Allá en Sudamérica le dicen ubicaína, profeta Roberto. Entonces, entiendo que es ubicarse, una expresión
para indicar que es una ubicación. Y viene el tema a lo siguiente. Este programa y los que vienen, los subsiguientes, no van solamente para las personas que entienden, sino va dirigido a todos los estratos, desde un recién convertido, a la gente que está en el don, en el ministerio, que ya está fluyendo en operaciones proféticas o está en el oficio profético, para apóstoles, para maestros, para evangelistas, para cualquier otro título eclesiástico que se tenga. Es un programa abierto donde encontrarán ustedes que estamos fundamentados no en una religión, sino directamente en principios básicos y doctrinas fundamentales de la Escritura. Es importante también, solo quiero añadir, de que a la par de la Biblia también va esa experiencia profética. El profeta Horacio tiene una trayectoria profética de bastantes años. En su momento él indicará cómo es que lleva tantos años, y su servidor también. En un momento indicaremos cuál es esa trayectoria y la importancia de poder comprender esto, para que se vea de que estamos hablando de algo que no solamente hemos enseñado, sino que también hemos vivido y hemos practicado juntamente con otras personas. Son cosas importantes porque nos van a hablar, uno de los temas que tenemos también es acerca de la maduración profética. Porque el carácter de todas las personas que fluyen en el profetismo, al igual que el carácter de todos los cristianos, tiene que ser madurado. Si usted va camino a ser un profeta o camino a ser otro ministro en cualquiera de las vocaciones que el Señor tiene en los ministerios, hay un proceso de maduración y un proceso de sazonamiento. Es decir, le tienen que dar a usted la madurez espiritual, pero también tiene que venir la sazón, el sabor que Dios quiere para que usted desarrolle su ministerio. A eso le llamamos nosotros la maduración. La maduración, tiene que haber maduración definitivamente, porque usted se va a enterar en el transcurso de los programas de que aquel que tiene el don, pero no tiene madurez, va a echar a perder el don. Por eso usted ve que hay tanta gente caída dentro de, no solamente del profetismo, sino que dentro de todas las áreas de la iglesia. Tiene que haber un necesario proceso de maduración, y también de eso vamos a estar hablando acá con el hermano Roberto, sobre las diferentes maneras como Dios nos ha mostrado todas estas cosas. En verdad son experiencias lindas que entendemos que hay muchas inquietudes, hay muchos que las quieren saber, y para eso estamos aquí. El profeta Roberto, es una situación linda la que Dios tiene con ustedes. Importante el complemento, madurez, y el tema que está hablando Horacio en este momento. Madurez no es el hacer, sino el ser. El hacer ministerialmente en cualquier ministerio es fabuloso, y muchas veces la gente se preocupa por el hacer, el ministerio, las cosas que yo hago, la forma como predico, como enseño, las sanidades, los milagros, los prodigios. Ese es el hacer, pero el hacer puede echarse a perder por el ser. Es importante la madurez de cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios, como seres vivientes, ir madurando no solamente en lo profético, en cualquier ministerio. Y si no entendemos que eso demanda un proceso, que es importante estar bajo sujeción, bajo obediencia, de rendir cuentas a una persona, de tener que practicar las disciplinas cristianas, y alguien que sea el mentor o tutor y que lo ayude a uno, y no importa la edad que se tenga ni la posición, siempre necesita alguien que lo pueda a uno ayudar a continuar creciendo. La madurez no significa de que ya uno no necesita cuando ya está en la presencia del Señor. Todos necesitamos, desde el apóstol hasta el más que está llegando a la iglesia, el que se está iniciando en lo que sea, necesitamos todos madurar. Pero como nuestro tema es profético, madurar proféticamente, para que el camino que nos traza el Señor en el hacer y la madurez profética sea un valor fundamental, como un barco bien construido, que cuando encuentra tormentas logra salir adelante porque ya fue preparado para eso.
Y otra cosa con la que también nos hemos encontrado en este caminar profético es toda aquella serie de falsas creencias que hay en lo profético. ¿Sabía usted? El profetismo no es una receta de cocina, que en donde usted toma agua, le echa azúcar y luego limón y hace una limonada, porque aquí no funciona así, sino que el Señor revela elementos proféticos. Usted ha escuchado que se habla de colores proféticos. Usted se ha estado oyendo seguro en diferentes medios que hay expresiones proféticas, pero de la misma manera que está todo eso, están las falsas creencias proféticas que nos llevan a mitos y leyendas dentro del profetismo. Por ejemplo, algunas personas piensan que un profeta lo sabe todo. No, ¿verdad? en No ningún sé momento. si el profeta Roberto no, sabe no, eso. no lo sabemos. Lo ha escuchado también. Sí, lo he escuchado. Entonces tenemos eso también, eso forma mitos, leyendas, y dice la gente, solo llego delante de los profetas, ellos ya saben todo. Eso también lo vamos a estar aclarando, vamos a estar hablando también acerca de lo que son los actos proféticos, porque hay mucho abuso del acto profético, ¿verdad, profeta Roberto? Correcto, sí. A veces no son actos proféticos, son actos pedagógicos. Lo profético es algo que es dado de parte de Dios, y lo pedagógico es algo que va a dar una enseñanza. Alguien puede decir, es que también es pedagógico lo profético. Si lo dice Dios y Dios lo manda, eso es profético. Si se hace solo porque se cree que es bueno, eso es pedagógico. Y complementando también en relación a los errores y los mitos, hay una cantidad grande de errores y de mitos que escuchamos nosotros cuando damos enseñanzas de esta naturaleza, que la gente nos pregunta, y a veces nos ven con cara de adivinos, lo cual no somos, nos ven cara de sabelotodo, lo cual tampoco. Y ahorita, hace un momento yo venía al programa y una persona me vio y me saludó en una forma como que yo era alguien venido de Marte o de algún lugar extraño o raro, y en el carro yo iba pensando, pero si yo soy un ser humano igual que ella, tengo mis necesidades y tengo mis problemas. Así que hay errores, mitos, y tendremos una sección también de esas, especialmente para que los mitos y los errores fundamentales sean explicados de parte de nosotros. Sin perder de vista que también todo esto está complementado mucho con la enseñanza, porque en ciertos momentos pues el Señor va a fundamentar enseñanza, obviamente, así como a usted le gusta, con la cita bíblica de respaldo, con el debido contexto que respalda cada una de las cosas que se enseñan, y eso es para establecer una base en el quehacer profético, porque Dios no va a respaldar ninguna acción de los profetas que no tenga un fundamento en su Espíritu Santo, que no tenga un fundamento en su palabra, que no esté fundamentado en su voluntad. Y eso es lo que muchos no entienden, entonces entran a otro de los necesarios temas, que es un tema de consumo diario en las iglesias del Señor, que es la manipulación profética. Porque algunos, en lugar de profetizar, manipulan el alma de las personas, manipulan la economía de las personas, manipulan los sentimientos de las personas, y una de las razones de este programa es apercibir al cuerpo de Cristo, apercibir a la iglesia del Señor, para que sepa discernir cuándo una palabra viene de Dios, cuándo no es una palabra de Dios, cuándo es un falso profeta, que eso yo creo que ya andan algunos por ahí. No sé si el profeta Roberto. Sí, hemos tenido esas experiencias que lo establece la palabra, también falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera. Cualquier ministerio puede falsearse. Y también, lamentablemente, lo profético, dentro de los 5 ministerios, el resto de los ministerios en términos generales, uno de los que más sufre y sufrimos nosotros es el ministerio profético. Porque lo decía Horacio, el profeta Horacio, se presta a manipulaciones al decir que de parte del Señor se hace una solicitud que posiblemente no sea cierta, solo es con el objetivo de tomar algo de alguien o presionarlo para que tome una decisión. Vuelvo a insistir que estamos hablando de la experiencia que hemos tenido, no vamos a venir a hablar de un libro
o de algo que se leyó de algún otro profeta, que también lo leemos y entendemos de ellos y apreciamos lo bueno, sino de las experiencias que hemos tenido en el transcurrir de estos años. Es una de las razones que nos ha motivado de venir a romper todo lo que no corresponde y venir a afianzar lo que es el profetismo. Cuando hablamos de profetismo, el término general profetismo, estamos hablando de todo lo que se relaciona con lo profético, y es vasto y es grande. En mi trasfondo soy médico y cirujano y practiqué la medicina interna, y en esa quiero explicarles por qué les digo eso. Así como ustedes comprenden que hay muchas especialidades médicas dentro de la medicina, desde un médico general, cirujanos, traumatólogos, cardiólogos, etcétera, una vastedad de médicos en áreas y disciplinas muy específicas. El profetismo también incluye una diversidad de hombres y mujeres que se dedican y pueden dedicarse específicamente a una parte de lo profético, que es variado. Lo hablaremos en su tiempo y en su momento. Así que es importante que ustedes empiecen a darse cuenta de que pueden ser usados de parte del Señor, y no solamente alguien que dice que es profeta, conoce de profetismo. Pueden comenzar, pero por favor, aquel que profetiza, que tiene una palabra profética, no se considere profeta. Vea usted en qué nivel está. Hablaremos de los niveles del profetismo, en qué consiste alguien que se inicia en el nivel medio, en el nivel avanzado, y los que ya tienen que trabajar en áreas completamente distintas y profesionalizadas. Así como alguien que se gradúa de médico y cirujano, luego hace un posgrado en cirugía 4 años, una especialidad de 4 años de cirugía, 5 años, y luego hace otro posgrado en cirugía cardiovascular, que son otros 4 años, y luego él no se dedica a ser pediatra ni a hacer otra especialidad, sino es un cirujano cardiovascular, y lo que él hace es cirugía cardiovascular. Así también existen las especialidades dentro del profetismo. Esto es vasto, es grande, y queremos compartirlo con ustedes. Y lo más importante es que hay parámetros específicos que le van a permitir a usted discernir, por ejemplo, qué nivel tiene. Le van a permitir a usted tomar criterio para que usted se ubique y usted sepa más o menos por dónde lo está llevando el Señor. Pero sabe una cosa, en hablando de la profecía tenemos muchísimo que hablar, y algunos nos han preguntado y nos dicen, ¿y por qué no hablan de guerra espiritual? ¿Y por qué no hablan de guerra profética? ¿Y por qué no hablan de Jezabel? ¿Y por qué no hablan del espíritu de adivinación? ¿Y por qué no hablan del espíritu de todas esas huestes del infierno que se desatan en contra de los profetas y en contra de la iglesia y en contra de las familias y en contra de las personas? Hay muchísimo. Porque si estamos hablando de las personas en la iglesia que se dedican a lo profético, son especialmente intercesores, verdaderos hombres de guerra, ¿verdad, profeta Roberto? Así es. Tremendo, hay que aprender. Así es, todos somos guerreros del Señor. Temas y más temas es lo que nosotros tenemos, y por favor no crea que andamos confundidos y perdidos en lo que estamos haciendo. Simplemente les estamos dando una pasadita rápida a lo que nos espera en el futuro, en la conversación que tendremos con cada uno de ustedes a través de estos programas, que deseamos que puedan edificarlos y aumentar su fe y crecer y conocer sobre el profetismo, ya que el mismo ha sido bastante denigrado por acciones de personas que pues lo hacen malintencionados, con desconocimiento, con falta de experiencia, no tienen una base fundamental de doctrina, algunas cosas por ahí da pena decirlo, ¿verdad? Pero a veces uno no sabe. Si yo creo que soy un traductor del idioma inglés al español, pues debo ser un buen hombre que ha estudiado tanto el español como el inglés, pero si solo aprendí un curso de 1 año y fui a una universidad, no voy a pretender ser un traductor en una gran convención. Eso pasa con el profetismo. Cada uno, lo decía Horacio, tiene que darse cuenta de dónde se ubica, cuál es su conocimiento, cuál es su experiencia, su sensibilidad en el espíritu, su capacidad de discernimiento, hasta dónde llega el nivel de su profecía. Todas esas cosas son importantes.
Antes de venir, en el camino veníamos juntos con el profeta Horacio y yo le hacía comentarios en términos generales de estas cosas que estamos hablando con ustedes, ¿verdad? Son temas de consumo. Así es, muy, muy importantes. Son temas de consumo. Estamos nada más dando una panorámica de todas las cosas que vienen. Algunos han preguntado, por ejemplo, ¿y usted cómo sabe que es profeta? ¿Y cómo sabe uno que va a fluir en eso? ¿Y cómo conoce uno el ministerio a que Dios lo está llamando? ¿Y cómo sabe uno cómo se debe desarrollar? Perdone, ¿cómo usted fue que comenzó a profetizar? Todo eso en muchos lugares le preguntan a uno siempre y creemos que usted también está interesado porque sabemos que mediante estos programas y otras actividades más que el Espíritu Santo tiene para la Iglesia de Cristo, porque Él es el que manda, el capitán general de las fuerzas del Señor en la tierra, es el Espíritu Santo que está entre nosotros ahora guiando toda la obra. Él tiene planes proféticos. El Espíritu Santo también es un espíritu no solamente apostólico, sino es un espíritu profético, porque lea usted Hechos 2, lo primero que fluyó cuando el Espíritu Santo entra a la tierra fue la palabra profética. Entonces, eso es tremendamente importante, profeta Roberto. Tenemos un Espíritu Santo que va a conducir, y va a conducir el fluir de Dios. Recordémonos que la palabra más segura es la palabra profética que está escrita, que se llama la Biblia, las Santas Escrituras, la palabra del Señor. Y cualquier profeta y la persona que esté en el profetismo tiene que tener un conocimiento y una lectura continua de la Biblia. De lo contrario, aunque sea muy certero porque fluye en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría, en discernimiento, es bueno para hacer milagros, sanidades, y tiene una tremenda fe. Y también para hablar lenguas y para interpretar lenguas, o para hacer guerra espiritual. Lo importante no es, regreso a uno de los puntos anteriores, no es lo que yo puedo hacer, sino cómo hemos sido formados. Y mientras más conocimiento tengamos de la palabra, eso mismo nos guía y nos hace llevarnos hacia lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Es importante entonces que captemos estas experiencias, y antes de terminar este segmento, pues queremos decirle de que la compañía de otros profetas que estarán con nosotros también en estas reuniones van a enriquecer grandemente en la forma como hablan, lo que dicen, sus experiencias. Han llegado a los mismos lugares que tenemos nosotros, pero por diferentes vías, y es maravilloso escucharlos porque hay una riqueza tremenda en estos hombres y en estas mujeres que iremos desfilando en estos sus programas. Tenemos mucho que hablar acerca de la profecía. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando. Seguimos hablando de la profecía. Ese es el tema principal de nuestro programa, hablar de la profecía. Y hay algo que nos han preguntado muchas veces acá con el profeta Roberto. Yo estoy seguro, con el hermano Roberto Valle tenemos buen tiempo estar compartiendo juntos, algo así como unos 15, 16 años, ¿verdad, profeta? Sí, un buen número de años. Y es lindo, digamos, cuando hay un compartimiento, cuando hay un intercambio de experiencias en lo profético, porque eso es muy enriquecedor. Cuando nosotros comenzamos en el profetismo hace años, porque lo hemos comentado con él, casi no se conocía nada de la profético, ¿verdad, profeta Roberto? ¿Con qué tropezabas tú cuando querías aprender, por ejemplo? Sí, gracias, me recuerdo, en ese momento me recordé cuando me inicié, pues empecé a buscar aquí en mi país, en Guatemala, a los profetas. En ese momento como que estaban escondidos, no aparecían, y por ahí oí de alguien que me hizo mención de un tal Horacio Lee, y lo fui a buscar a su iglesia, Horacio Lee.
Lo busqué en su iglesia y hablé con sus autoridades y me dijeron que andaba de viaje. Y me retiré pues triste porque quería hablar yo con otro profeta que estaba en el oficio. Y la bendición de parte de Dios es que saliendo de esa iglesia donde él estaba, lo vi que estaba entrando y como me dijeron que era chinito y con sus ojos rasgados, entonces cuando lo vi yo que iba entrando, alguien me dijo, es él el profeta. Así que venía de viaje, lo abordé y ahí comenzó nuestra amistad de largos años. Sí, es lindo y venían estos hombres de Dios a buscarme a mí y a compartir y yo dije, pues como que estamos gateando los dos. Comenzábamos. Porque estábamos comenzando, pues estoy hablándole de hace años. Quiero contarle brevemente, yo nunca había oído acerca de lo profético, sabía lo que era profetizar, incluso yo ya estaba profetizando, le estoy hablando ahorita acerca del año 2000. ¿En tus inicios? Sí, le estoy hablando de los inicios, casi no se conocían los profetas. La primera vez que yo he oído un ministerio profético fue alrededor de 1999, 1998, que tuvimos contacto con el primer profeta ministerial, comenzamos a entender un poquito más. Yo profetizaba desde tal vez unos 10 años antes de eso, aunque no a este nivel, y nos encontramos con hermano Roberto, comenzamos a compartir y hemos compartido realmente ya bastantes experiencias en lo profético y todo esto pues queremos que usted pase por este camino. Ha sido un largo camino, ¿no, profeta Roberto? Bastante largo, difícil, con muchas alegrías, pero también con algunas tristezas. Y nos anima el que ustedes no pasen por esas tristezas, que pasen por esa alegría. Y lo que yo les digo a mis hijos les digo, y a mi esposa, y a los que me escuchan, y a ustedes también, yo no deseo que ustedes pasen por el camino en el que yo transité. Amén. De lágrimas, de problemas y de algunos errores. Yo deseo que lo que yo tengo y lo que Horacio tiene y lo que vamos a estar comentando les pueda servir a ustedes para llevarlos por el camino corto, sin que necesariamente esto robe el tiempo que hay que emplear, por supuesto, que sí tiene que hacerlo. Pero es importante que lo que se ha recibido de parte de Dios pueda ser entregado. Es parte del legado. No quedarme con lo que Dios me ha dado, eso es absurdo. Yo le decía a una persona que conozco y aprecio mucho, gracias por su legado, gracias por lo que usted ha hecho en mí y por lo que ha permitido hacer en otras personas. Eso es lo que nos anima también a poderles transmitir a ustedes todo este conocimiento y las experiencias que hemos atravesado. Quiero contarles también que cuando yo comencé, mis profecías eran muy ocasionales, muy poco. Comencé en bajas revoluciones, poco a poco fui incrementando hasta pues el nivel en que ahorita estamos, pero seguiremos contando de esto. Horacio, por favor. Sí, es una especie de crecimiento en el ministerio, lo cual también vamos a hablar en los siguientes programas para que en la manera pues como la experiencia nuestra y el camino que hemos recorrido nos ha formado a nosotros, pues también le pueda formar a usted, aunque no es normalmente el mismo camino, porque Dios se prepara a sus mensajeros así como Él quiere, ¿verdad? Cada profeta es un mensajero personal. Yo me recuerdo cuando vino sobre de mí el llamamiento y dentro de todas las personas que nos están viendo, seguramente algunos están pensando, ¿y cómo será que los llamaron a ellos? ¿Y cómo será que Dios me va a llamar a mí? Porque Dios sí lo va a llamar. Si usted tiene ese llamado, esa vocación, digámoslo en esa manera, esa designación vocacional de parte de Dios, téngalo por seguro que usted lo va a llamar. Dios lo va a llamar. Y lo va a llamar en dos maneras. Lo va a llamar a lo íntimo de su persona y lo va a llamar luego por medio de su autoridad. Porque eso fue lo que pasó conmigo. Y me han preguntado, ¿y usted cómo sabía que era profeta? ¿Y usted cómo supo para comenzar a fluir? Y le digo, Dios conoce a sus hijos, Dios nos conocía a nosotros como nos sigue conociendo y lo conoce a usted también. Entonces, por ejemplo, conmigo el llamamiento comenzó de una manera, pero
¿Cómo comenzó con el profeta Roberto? Por ejemplo, él se los va a compartir, ¿verdad? ¿Cómo supiste, profeta, que eras un profeta de Dios y tenías ese llamado? Lo dijo Horacio, cada uno por una forma distinta, caminos. Solo están oyendo dos versiones, pueden haber múltiples, voy a contar la mía. En mí nació un interés en lo profético y me empecé a leer lo que encontraba de autores proféticos, de profetas ya conocidos, buscar libros, unirme con personas que tenían el don, hacer reuniones proféticas, y deseaba fuertemente lo que estas personas que estaban ya en el oficio profético tenían. Me gustaba oírlos y los buscaba. No tuve un llamamiento así especial, ni una fluidez primero, sino un interés. Y ese interés no fue fácil, me fue, y fue realmente muy, muy difícil por el camino en el que transité. Pero llega un momento en el cual me ubico donde me corresponde y Dios me habla y me dice, y yo entiendo de que Él va a darme más, pero me fui despacio, caminando despacio. He visto en algunos otros profetas la forma como empiezan a contar, muy rápida, fuerte. Un profeta un día, yo lo llevaba a mi carro, que es norteamericano, lo llevaba a una reunión y le pregunto yo, ¿a qué edad usted empezó a fluir como profeta? A los 21 años, me dijo. Y desde esa fecha él venía fluyendo proféticamente y lo hizo muy rápido, visitando a las naciones. Es muy variable la forma como lo hace, pero conmigo es un deseo, un interés, nace de ver lo profético, cómo se hacía, estudiando y viendo quién me podía dar más información, y luego eso empieza a cuajar en mí para prepararme y darme la opción de los ministerios que juntamente con Horacio hemos estado trabajando. Así nace lo mío, en un transitar, en un deseo. Creo que debe haber algo posiblemente usted ya esté fluyendo, posiblemente usted, y no se percata de que o no le dan importancia en su iglesia o no lo entienden en su propia iglesia qué es lo que está pasando, o lo callan y le dicen usted eso no dice, y empiezan a ver que lo que usted habla es muy certero y se cumplen, y a veces empiezan a temerle a usted porque está diciendo las cosas que acontecen, ya no quiere que hablen, y el pastor le habla y dice, mire, ¿usted cómo sabe esas cosas? Así se pueden comenzar, y son así he oído de otros profetas que nos han contado que les ha sucedido, y hermanos que fuertemente se empiezan a desarrollar. Ahorita tenemos el caso de un joven que se está iniciando en el profetismo, y que la comparación es que lo que otros les ha demandado 10 años, él lo ha logrado en 1. Gloria a Dios. Lo de 10 años lo ha logrado en 1. Imagínense la experiencia de 20 años lograda en 2 años. Pero esos son designios de Dios. Ahí no tiene nada que ver que yo busque, que yo lea. Ahí ya es Dios en su soberanía el que permite esa velocidad o esa lentitud. Amén. Dios, el Espíritu Santo, sabe lo que cada quien necesita. Mire, no estamos ministrando ahorita, pero a usted que está lastimado, que lo han callado, que tiene las inquietudes, recibe en este momento la paz de Dios. Así es. La voz que usted estaba esperando está comenzando a llegar a sus oídos. Padre, en el nombre de Cristo, que tu bendición venga sobre todo aquel que esté en esa situación. Lo creemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque en este fluir profético, los caminos son bien diferentes, ¿verdad? El camino con el profeta Roberto fue uno, yo como empecé a profetizar diferente. O sea, yo comencé con la profecía en la asamblea. En el culto, en la iglesia. En el culto de la iglesia. O sea, yo exactamente como un fiel, igual que todos los fieles que llegan a las iglesias, desde que me inicié, comencé a servir. En eso escuché yo acerca de la profecía, y yo oía que profetizaban en la asamblea, y yo decía, qué bonito es ser eso. En eso esa mariposa se me metió a mí.
y en una de esas me comienza a hablar el Señor a mi interior, comienza a poner unas palabras para que las dijera, ya que a mariposa flotando aquí. Más o menos fue en el año 1989, y en eso, ¡pau!, que me decidí a darla. ¡Wow! Qué lindo que estuvo. ¿Fue tu primera profecía? Fue mi primera profecía, y a partir de ese día no paré de profetizar. En todas, pero era nada más profecía en la asamblea. No era profecía personal, no era impartición profética, era simplemente el estar en el culto, estar alabando, adorando a Dios, y dentro de ese hermoso fluir de la alabanza y de la adoración, discernir la voz de Dios y darle al pueblo el mensaje de Dios. O sea, las primeras profecías son aquello de que dice el Señor, pueblo mío. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿De dónde lo aprendí? De lo que oí de los demás, porque yo había oído que así decían, dice el Señor. De pronto llegó a la congregación una hermana que sí era profeta en ese tiempo, ¿verdad? Yo estaba muy... Es más, yo no sabía ni qué era el ministerio profético, pues. Solo sabía que Dios hablaba en mí. Y qué bueno que los líderes me daban la oportunidad, yo los bendigo, de veras, al ministerio donde yo crecí, porque me dieron esa oportunidad de poderme desarrollar, y eso es, de veras, es grandioso, ¿verdad? Nunca hubo ningún problema para lo que era profético, ¿verdad? Una congregación muy profética. Luego de eso, le estoy hablando, transcurrió el tiempo, me inquieté más por la profecía, pero no era algo a nivel ministerial. En cierta oportunidad, más o menos en el 93, me recuerdo que dije yo, vamos a ver si soy profeta. Porque estaba aquí inquieto, el que profetiza es profeta, perdón, pero eso es lo que yo sabía. No tenía más conocimiento a mi alcance, no tenía más libros a mi alcance, es más, ni siquiera sabía que existían esos libros. Estoy hablándole más o menos de 1993, y en eso dije yo, miremos si soy profeta. Si yo soy profeta, Dios me tiene que dar una palabra. Y me la dio. Había una hermana que estaba muy cerca de morirse porque le habían hecho como 4 operaciones ya. Estaba en el hospital, la familia estaba en la iglesia llorando, esperando nada más que llegaran a decir que ya se había ido con el Señor. Y me dijo el Señor, ve y diles que dice el Señor, por el amor que yo te tengo de las propias puertas del Saúl sacaría a tu madre. Y así fue, todavía está viva la señora. Fue palabra profética. Era una palabra profética. Si no hubiera sido más que una buena intención, Dios no la cumple. Fue una palabra profética. Entonces dije, sí soy. Pero ahí se quedó dormido esto como unos no sé cuántos años, hasta que luego vino ya el llamamiento profético. Esa es otra etapa. Sí. Eso se la digo un minuto nada más, se la digo. No es el objetivo hablar de mí, sino hablar para que usted aprenda un camino que le va a ser más fácil. Luego de eso, yo estaba muy inquieto con la profecía y dije, tengo que enseñar a otros a profetizar. Ay, Dios, digo yo, ¿y con qué? Perdone, no tenía nada que dar, sino la idea era aprender a hablar coherentemente cuando se profetiza lo que ahora sé que es dentro del don, como profecía en la asamblea, como una profecía devocional. Y comencé entonces a enseñar, eso fue tal vez agosto del año 2000, y ya comencé, armé el equipo, porque había otras personas que profetizaban junto conmigo. En ese tiempo yo oraba por las personas y justamente en la oración les decía sus problemas, y a mí eso me divertía, porque yo estaba orando y el Señor revelaba en la oración exactamente su necesidad, y yo decía, bueno, ¿será don de ciencia? No sabía, honestamente, nadie me había enseñado que si no sabía que era el discernimiento profético, no sabía que era eso. Y en ese tiempo tuvimos el primer contacto con un profeta ministerial que llega a la iglesia y se refiere a mí de pronto. Yo no estaba buscando la administración, y él dice, mira, a ti te dicen pastor y eso está bien, pero tú eres profeta, me dice. Maravilloso. Tú eres profeta y te vas a desarrollar en la pasión del profetismo, te vas a desarrollar y vas a formar gente en la pasión de la palabra de Dios. Vas a formar profetas en la verdad, y me dijo algo que no mucho le gusta a los profetas. Vas a declarar la verdad de Dios aunque estés destruido por dentro. Vas a tener que aprender a hablar la verdad. Que nos ha tocado muchas veces. Aunque estés destruido por dentro y tenga ganas de llorar.
dicho y hecho, Dios mío. Y a partir de ahí comenzó un diferente fluir profético. 6 meses después, sin que yo lo pidiera, fui ungido y ordenado en el oficio profético. Comencé a profetizar como nunca. Fue una cosa totalmente diferente, una activación del ministerio. Entonces, Dios me pasó a lo que es ya un profeta en el oficio, ¿verdad? Pero no es el objetivo hablar de mí. Profeta Roberto, son diferentes experiencias. De eso es lo que queremos hablar con usted. Correcto, ese es el punto, enriquecer el camino, porque los dos no estuvimos en ninguna escuela profética, ni Amén. Tuvimos ningún tutor, ni alguien que nos tomara desde el inicio y nos fuera llevando por el camino que actualmente tenemos, sino que fue a través de el llamamiento de parte de Dios, la percepción del Santo Espíritu del Señor y las enseñanzas en la Escritura y las experiencias sobrenaturales que nos fue formando. En mi caso, el proceso se dio después de la parte inicial que ya había contado. Se me ocurrió a mí, yo creo que no estaba todavía en el nivel de profeta, posiblemente estaba a nivel de ministerio en lo que se relaciona conmigo, o quizá en el don profético, o sea, el nivel más bajo. Y reuní a un grupo de aproximadamente unas 30 personas que se movían a la semejanza de lo que hacía yo, y tal vez lo hacían mejor, o mucho mejor que yo. Y los reuní para iniciar una escuela profética. Santo Señor. Sin ser profeta en el oficio. Amén. No era profeta en el oficio, solo estaba nada más en el don, trabajando en el don, lindo. Tratando de subir al ministerio profético. Y empiezo yo ahí, pero lo que hice fue la escritura. Me fui a la escritura. Y todo el grupo que estábamos ahí, de esos hombres y mujeres, empezamos a caminar juntos en el aspecto profético. Yo enseñaba lo que la escritura decía, ellos aprendían, yo hacía ejercicios juntamente con ellos y ellos conmigo, y yo crecí proféticamente con mis alumnos. Amén. Crecí proféticamente Así con me mis pasó a mí. alumnos. Empecé a crecer yo con ellos, pero yo miraba que Dios me daba un poco más a mí, y me daba un poco más, y me daba más revelación en la palabra, y hablaba de cosas que no conocía, que no tenía experiencia, pero lo decía con una soltura y una libertad, como que tenía muchísimos años de estar haciendo eso. Y los hermanos se me quedaban viendo como que dice, ¿y este de dónde habla con esa seguridad y esa confianza si nosotros sabemos que Él está aquí con nosotros? Así comenzamos en el grupo profético a trabajar, y el Señor me permitió prepararme a mí mismo a través de enseñarles a otros que estaban igual que yo. Y empezamos a crecer juntos. Este grupo empieza a desarrollarse juntamente conmigo, y de ahí empiezo a subir los diferentes niveles. Luego el ungimiento, quiero hacer breve esto, luego un ungimiento, el llamamiento como profeta oficial de la iglesia, y el establecimiento, que después haremos comentarios sobre un tema de escuelas proféticas, el aparecimiento de una escuela profética que ha tenido pues ya varios profetas dentro de nosotros que ya están haciendo esa función también, un regalo de parte de Dios. Pero quiero terminar con esto. No ha sido fácil. Exacto. Ha sido difícil. Mas sin embargo, entiendo de que para eso estamos nosotros, para decirles que muchas veces cuando uno predica solo dice lo bueno, pero esconde lo que le ha pasado. Y nosotros no queremos esconder lo que nos ha pasado, porque eso es parte de la bendición que necesitamos compartir con ustedes. Pasar 10 años, 15 años aprendiendo, el tiempo que sea necesario. Con Dios no se gana con 51, ni con 60, ni con 70. Cuando uno está en la escuela del Señor Jesucristo, la escuela del Santo Espíritu del Señor, se gana con la nota máxima, 100 puntos. Y mientras uno no haya pasado esos 100 puntos, el Señor no lo deja avanzar. Llegamos a la escuela y nos detenemos ahí, porque posteriormente hablaremos un poco más de este tema, tanto de la escuela profética que actualmente tiene Horacio y la escuela profética que su servidor Roberto Valle tenemos, y tendremos también experiencias que contarle de esa cosa extraordinaria de la unción. Creo que debería llamarse la escuela del Espíritu Santo. Horacio. Así es.
Así es que lamentablemente se nos está terminando el tiempo, nos quedan escasísimos minutos y segundos para este programa de Hablando de la Profecía. Quiero dejarle algo especial. Cuando yo comencé mi aprendizaje profético, es más, yo ni siquiera sabía que había libros versados en la materia. Entonces lo único que tenía en mi mano era leer las introducciones a los escritos proféticos de la Biblia. El profeta Jeremías, Isaías, Daniel, Zacarías, yo no sabía y no encontré nada, y todas las veces el Espíritu Santo me decía: el que profetiza, que lo haga en la medida de la fe. Y esa es mi máxima hasta hoy. Es el verso clave que me ha dado a mí ese fluir. El que profetiza, que lo haga en la medida de la fe. Fe grande, profecía grande. Fe pequeña, profecía pequeña. De tal manera que tu profecía va a ser grande o pequeña en la medida de tu fe. Romanos 12:6. Ahí lo vas a encontrar. Y nos queremos despedir, queremos bendecirlo a usted, queremos que usted se anime, porque usted está siendo llamado no a recorrer un camino tan duro y tan fuerte de formación, como nos ha tocado con el profeta Roberto, sino que usted va a pasar un camino más llevadero. Me hubiera gustado mucho estar en una escuela profética, por ejemplo, aprendiendo con el profeta Roberto, ¿verdad? Pero no tuve esa oportunidad. A mí me formaron, decimos aquí, a puro rajatabla. Decimos aquí a puro golpe de cincel y martillo, pero aquí estamos. Queremos bendecirle. El profeta Roberto, la audiencia espera una bendición. Quiero retomar el momento especial cuando oraba el profeta Horacio con cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos, que han tenido en lo profundo de su corazón esa palabra profética y no la han podido dar, se han burlado, se han reído de ustedes, los tienen por extraños o por raros, les han quitado sus privilegios y los han puesto hasta como en disciplina y les han dicho que no hablen y no digan. Eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vengo a declarar en este momento que la fluidez del Santo Espíritu del Señor, en primer lugar, no se apague ese fuego, sino su fuego sea encendido y salga de lo profundo de tu ser, en tu boca, y salga esa palabra profética. Pido para que tus autoridades entiendan, para que puedas tú madurar y crecer en el don profético, para que seas respetuoso de sus autoridades, porque ellos están velando por las ovejas que Dios les ha dado. Padre, permite que estos hombres y mujeres que tienen ese don puesto, ese ministerio que no puede fluir, Señor, esos profetas ya en el oficio que han sido humillados y que han sido insultados, Señor, por la certeza de su palabra, Señor, aquellos que no quieren ser escondidos, y a ti, pastor, que tienes eso en lo profundo de tu corazón, que quieres conocer, también que la palabra profética, lo que vamos a hablar en los siguientes programas, pueda llegar a tu vida, y tú que desconoces de eso y que no has entendido mucho de lo que hemos hablado, también te decimos que ese entendimiento va a captar lo que es esencial para que quede dentro de ti ese conocimiento y esa revelación que Dios sigue hablando el día de hoy. Es lo que se establece en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, lo hace en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, por medio de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guíe, Dios te ayude y te levante, y también cualquier otra necesidad que tengas, que el Señor siempre está propicio a ti para bendecirte. Gracias. Le esperamos en nuestro siguiente programa. Padre, cubre a tus hijos y levanta a tus profetas, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta nuestro siguiente programa. Que Dios me los bendiga.